Las brujas son uno de los seres más temidos y fascinantes en las leyendas de México, y sus historias han sido transmitidas de generación en generación, manteniendo un aura de misterio y terror. En la mayoría de las culturas del mundo, las brujas han sido consideradas seres que poseen conocimientos oscuros, capaces de dominar fuerzas sobrenaturales, y en México no es la excepción. Desde tiempos prehispánicos se creía que las brujas poseían poderes especiales, ya sea para maldecir, sanar o comunicarse con los espíritus. Sin embargo, su imagen ha sido moldeada a lo largo de los siglos, pasando de la figura de la curandera o hechicera a la de la temible anciana que vuela en la noche en busca de almas desprevenidas. En este video te voy a contar 2 historias inquietantes sobre las brujas. Bienvenidos a este nuevo canal. Ahora ponte cómodo Y disfruta de esta inquietante historia. Mariana vivía en una pequeña casa en las montañas de Veracruz junto a su esposo José y con su bebé recién nacido Santiago. Y aunque su vida era tranquila, siempre había algo extraño en ese pueblo. Algunos de los vecinos solían susurrar historias antiguas sobre seres oscuros que merodeaban por la región, pero Mariana nunca les prestó mucha atención. Pensaba que era solo leyendas para asustar a los niños. Sin embargo, todo cambió una noche cuando su pequeña familia estuvo a punto de enfrentar a lo desconocido. Era una noche tranquila con una ligera brisa que apenas se sentía en los árboles cercanos. José había tenido que salir de la casa para hacer un mandado en el pueblo, y Mariana estaba sola en casa con Santiago, quien dormía en su cuna. La casa de paredes de adobe estaba sumida en una calma que Mariana nunca había encontrado inquietante, pero esa noche algo se sentía diferente. Cuando Mariana se encontraba en la cocina, escuchó un sonido extraño proveniente del cuarto de Santiago, un suave golpeteo casi imperceptible, como si alguien estuviera tocando la puerta. Con curiosidad se dirigió al pasillo, pero al entrar en la habitación del bebé no vio absolutamente nada fuera de lo común. El cuarto estaba oscuro y la cuna de Santiago estaba vacía, aunque podía escuchar su respiración tranquila desde la esquina de la habitación. Sin embargo, un escalofrío recorrió su cuerpo cuando vio algo a través de la ventana, una sombra que se movía lentamente, de forma extraña, en el jardín. Desorientada, Mariana intentó calmarse, pensando que quizá había imaginado todo. Regresó al cuarto y revisó a su hijo, quien se mantenía tranquilo, sin ninguna señal de perturbación. A medida que pasaban los minutos, la sensación de inquietud crecía. Esa misma sensación la había tenido cuando era niña, cuando la oscuridad parecía tener vida propia. De repente, el sonido de los pasos volvió. Esta vez no era la habitación del bebé, venía del pasillo, justo afuera de su puerta. Mariana, paralizada por el miedo, miró hacia la entrada, y fue entonces cuando vio la figura. Una anciana alta, encorvada y vestida con una túnica negra desgastada, se encontraba de pie en la entrada de la casa, mirando fijamente a Santiago. El rostro de la anciana estaba cubierto por una capa que le hacía parecer aún más siniestra. Sus ojos brillaban de un color amarillo intenso y tenía una sonrisa torcida que se asomaba en su rostro. Mariana, aterrada, dio un paso atrás, pero la anciana se adelantó lentamente hacia la cuna. Con cada paso que daba, una sensación de frío se apoderaba de la habitación, como si una corriente helada comenzara a rodearla. Sin pensarlo, Mariana gritó para alejar a la extraña, pero al abrir la boca no salió ningún sonido. Era como si algo estuviera bloqueando su voz, como si la figura estuviera absorbiendo todo sonido a su alrededor. Entonces la anciana se acercó más y más, y al llegar junto a la cuna de Santiago, comenzó a murmurar palabras en un idioma extraño, como si invocara algún tipo de hechizo. La piel de Mariana se erizó y un sentimiento de desesperación se apoderó de ella. En ese momento la anciana alzó una mano hacia el bebé, como si fuera a tomarlo, y un frío insoportable invadió la habitación. Mariana finalmente logró moverse, y en un arrebato de coraje se lanzó hacia la anciana empujándola con todas sus fuerzas. La figura, al ser tocada, desapareció de un parpadeo. El cuarto se quedó en silencio absoluto,
y el frío se desvaneció tan rápidamente como había llegado. Mariana miró a su bebé, quien seguía dormido sin inmutarse. ¿Había sido una alucinación o un sueño? Pero algo no estaba bien. Al mirar por la ventana vio como una luz brillante cruzaba rápidamente el cielo. Una bola de fuego luminosa y cegadora volaba hacia el horizonte, y en ese instante una sensación de pavor se apoderó de ella. No podía explicarlo, pero sabía que lo que había visto era más real de lo que quería admitir. La pesadilla no terminó esa noche. A medida que los días pasaron, Mariana comenzó a sentir que algo sentía presente en la casa. Escuchaba ruidos extraños en el pasillo, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cuna de su bebé. A veces veía sombras moviéndose de reojo, pero al voltear no encontraba nada. En la oscuridad de la noche, el aire se sentía helado, y un susurro lejano parecía decirle: me lo llevaré. Fue entonces cuando Mariana decidió contarle a José lo que había vivido, pero él, preocupado por el estrés postparto, no le dio mucha importancia. Mariana no le insistió, pero cada vez estaba más segura de que algo maligno acechaba en su hogar. Un día después de escuchar una vez más el sonido de los pasos en su casa, Mariana decidió pedir ayuda a un anciano curandero que vivía en el pueblo, conocido por su habilidad para alejar a los malos espíritus. El curandero, al escuchar su relato, le explicó que lo que había visto sí era una bruja, y esta, según las leyendas locales, se alimentaba de la energía vital de los recién nacidos, y su único propósito era robarles el alma mientras dormían. Fue entonces que el curandero le recomendó a Mariana que realizara un ritual para proteger a su bebé y alejar a la bruja, y así lo hizo, siguiendo cada paso con devoción. Sin embargo, aunque el ritual pareció funcionar, por un tiempo la sensación de que algo oscuro la observaba nunca desapareció por completo. En las noches siguientes el llanto de su hijo comenzó a cambiar. A veces el bebé lloraba sin razón aparente, mirando hacia la esquina de la habitación, como si alguien ahí estuviera observando. Mariana, aterrada, no podía dejar de pensar que la bruja había regresado, esperando su oportunidad, y aunque la bruja no volvió a aparecer físicamente, Mariana nunca dejó de sentir que el mal estaba al acecho, esperando para poder llevarse a su hijo. Suceder esa noche. El sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio, y la niebla parecía tragarse cada ruido, sumiéndolo en una calma inquietante. A medida que avanzaba, la oscuridad lo rodeaba cada vez más, y el bosque se cerraba sobre él, creando una atmósfera pesada y densa. Roberto intentó ignorar esa sensación extraña que lo envolvía, pero algo en el aire lo incomodaba. No era miedo, sino una sensación de malestar, como si algo estuviera fuera de lugar. Pero él seguía caminando, pensando que tal vez solo era su imaginación. Al mirar a su alrededor, notó que la niebla se estaba volviendo más espesa, cubriendo los árboles y borrando cualquier visibilidad a lo lejos. Todo parecía estar absorbido por una oscuridad profunda que ni siquiera la luz de la luna podía penetrar. Y en ese momento una figura apareció frente a él, caminando lentamente a lo lejos. Era una mujer vestida con una capa oscura que caminaba por el camino en dirección opuesta. Roberto se detuvo por un momento, esperando a que la figura se acercara. No la reconocía, pero no le dio mayor importancia. En un camino tan solitario, era común encontrarse con personas que también tomaban el atajo para llegar a sus destinos. La mujer caminaba con la cabeza baja, casi como si estuviera perdida en sus pensamientos. Roberto la observó durante unos segundos y luego, por cortesía, decidió acercarse y preguntarle si necesitaba ayuda. Estaba acostumbrado a los pequeños actos de amabilidad en el campo, y en un lugar tan aislado era lo mínimo que uno podría hacer por un extraño. Cuando estuvo a unos pocos metros de ella, Roberto la llamó suavemente. «Disculpe, ¿está todo bien?», preguntó, su voz tratando de penetrar el silencio de la noche. La mujer levantó la cabeza lentamente y fue en ese momento cuando Roberto sintió un estremecimiento en todo su cuerpo. Sus ojos eran grandes y vacíos, lo miraban fijamente, pero no con curiosidad ni interés. Había algo en esos ojos que le causaba incomodidad, como si estuviera mirando más allá de él, como si no estuviera realmente ahí. Ella no respondió,
pero con su rostro apareció una ligera sonrisa, una sonrisa torcida que hizo que el corazón de Roberto se acelerara. ¿Puedo ayudarle en algo?, insistió Roberto, ahora con la voz temblorosa. La mujer no respondió, sino que comenzó a caminar hacia él, paso a paso, pero de una manera muy extraña, como si no pisara el suelo. A pesar de la oscuridad, Roberto pudo ver cómo sus ojos brillaban de una manera antinatural, reflejando la luz de la linterna que llevaba en su mano. Él retrocedió instintivamente, el sudor comenzando a formarse en su frente, pero algo lo mantenía paralizado. No podía dejar de mirarla. ¿Quién es usted?, preguntó Roberto, más preocupado ahora, pero sin conseguir respuesta. Pero la mujer siguió acercándose con una lentitud inquietante. Al llegar cerca de él, extendió una mano hacia su rostro. Roberto retrocedió aún más, pero ella no detuvo su avance. «¿Qué quiere de mí?», logró decir con el aliento entrecortado. La mujer no habló, pero su sonrisa se amplió. Era una sonrisa tan fría y vacía que Roberto sintió que algo no estaba bien. Algo terrible estaba a punto de ocurrir. De repente, la mujer alzó la mano hacia su cara, como si fuera a tocarlo, y él, aterrorizado, dio un paso atrás con la esperanza de escapar, pero no pudo moverse. Algo invisible lo había inmovilizado en el lugar. En ese momento, la figura de la mujer se acercó aún más, hasta que estuvo a unos centímetros de su rostro. Roberto podía oler el aliento fétido de ella, una mezcla de tierra húmeda y algo más, algo putrefacto. La mujer, con los ojos completamente fríos en él, susurró en su oído una frase que lo dejó paralizado. Te vi venir, sabía que pasabas por aquí, y ahora no hay escape. Roberto intentó gritar, pero su garganta se cerró. No podía emitir sonido. Y sintió un terror inexplicable. La mujer se acercó aún más, su rostro apenas estaba a unos milímetros del suyo, y en ese instante sintió como si algo le estuviera arrancando la vida, algo oscuro, algo real y palpable. Estaba atrapado en una pesadilla. Con un movimiento rápido, la mujer pasó su mano por el aire y un fuerte viento comenzó a levantarse, como si el mismo viento lo obedeciera. Roberto sentía que la atmósfera se volvía cada vez más pesada y sus piernas no respondían. La niebla parecía rodearlo aún más, aplastándolo. Estaba completamente aislado. La mujer, sin quitar una sonrisa perturbadora, comenzó a hablar en un susurro tan bajo que Roberto no entendía, pero sentía que las palabras se estaban adentrando en su mente, haciéndole daño. Has llegado demasiado lejos, nadie pasa por aquí y sale entero. No lo sabías, pero yo te estaba esperando. Te estaba observando desde hace tiempo. Los ojos de Roberto se abrieron como platos al escuchar esas palabras. Su mente estaba en un torbellino, y aunque no entendía completamente lo que sucedía, sabía que algo horrendo estaba ocurriendo. La niebla se espesó aún más, como si la mujer estuviera absorbiendo toda la luz que quedaba, dejando el lugar en una oscuridad total. El tiempo parecía haberse detenido, y lo único que sentía era el peso de la desesperación. Entonces, de forma repentina, el aire estaba tan frío y pesado, y sus manos temblaban, pero no habían rastros de la mujer. Nadie lo había seguido, nadie lo había visto. Sin embargo, no pudo escapar de la sensación de que algo lo había marcado. Un miedo indescriptible se apoderó de su ser, y aunque las horas pasaron, la imagen de la mujer, sus ojos vacíos y su sonrisa retorcida lo seguían atormentando. A la mañana siguiente, Roberto llegó a su casa, y aunque todo parecía estar en orden, algo dentro de él no estaba bien. La mujer en el camino, las palabras susurradas, la sensación de estar siendo observado, todo seguía presente en su mente. Esa noche, cuando intentó dormir, la oscuridad parecía más densa que nunca, y el sonido de los árboles al moverse le resultaba inquietante. Nunca olvidó aquella noche, porque supo en lo más profundo de su ser que no había sido un encuentro común. Algo o alguien lo estaba observando, esperando el momento adecuado para cobrarlo. Y mientras pasaba el tiempo, la presencia de la mujer en el camino nunca desapareció, como una sombra que nunca dejaba de acecharlo, recordándole que no todos los caminos conducen a casa.
No olvides suscribirte a este canal para más historias inquietantes. Deja tu like si te gustó este video y cuéntame en comentarios tus historias o anécdotas aterradoras.